En esta sección vamos a hablar sobre el manejo de la vía aérea y las maniobras que se utilizan para esta. La maniobra de frente-mentón es la más utilizada en pacientes que se encuentran inconscientes y en los cuales vamos a ver cómo está su vía aérea, si está obstruida o no, y ver la visibilidad que tanto está. Esta maniobra está contraindicada en pacientes que presentan una lesión a nivel cervical o trauma craneoencefálico. Este mecanismo va a estar contraindicado ya que aquí en esta maniobra vamos a hacer una hiperflexión del cuello, caso en los cuales cuando un paciente presenta un trauma cervical, esto le vamos a provocar más lesión de lo que ya el paciente presenta. Esta maniobra la vamos a realizar con el uso de nuestras dos manos. Nuestra primera mano vamos a colocar nuestros dedos sobre la cabeza del paciente. Cuando estamos al lado del paciente vamos a poner nuestras manos sobre la frente del paciente y con la otra mano, ubicando nuestros dos dedos, procedemos a colocarlos sobre el borde inferior de la porción ósea del mentón. Con nuestra mano derecha vamos a proceder a hiperextender el cuello y con nuestra mano izquierda vamos a elevar lo que es el mentón, y de esta manera vamos a tener bien hiperextendido el cuello y facilitar lo que es la vía aérea, con lo cual nos va a ser útil cuando un paciente presenta dificultad para respirar y en las cuales no sabemos la causa exacta de su obstrucción de la vía aérea. Debemos tener en cuenta que en estos casos el paciente puede tener alguna obstrucción, ya que cuando el paciente está inconsciente, este tiende a que su lengua, por la pérdida del tono muscular, su lengua puede obstruir lo que es la vía aérea y por ende nosotros necesitamos revisar qué es lo que está pasando en dicho paciente. Continuando con esta maniobra, ya hecho este mecanismo, vamos a proceder a abrir la boca del paciente. Ahí vamos a observar que está obstruyendo o no, pero antes de eso es necesario oír, ver y sentir. ¿En qué radica esto? En que nos debemos acercar hacia la boca del paciente. Al acercarnos hacia la boca del paciente vamos a comprobar por 10 segundos si respira o no el paciente. La siguiente maniobra que se utiliza en lo que es la apertura de la vía aérea en paciente inconsciente es la tracción mandibular. Esta maniobra es esencialmente utilizada en pacientes que presentan lesión cervical o trauma más que todo en pacientes que presentan lesión cervical, ya que en este tipo de pacientes no es indicación de movilizar lo que es el cuello o hiperextender el cuello, por lo que es necesario tener al paciente en un estado estable y sin hiperextender, necesario para evitar iatrogenia o complicaciones de las que ya presenta el paciente. En esta maniobra vamos a procedernos igualmente como la anterior, ubicar al lado del paciente, verificar en qué estado se encuentra el paciente y continuamos con lo que es el uso de nuestras manos. Nos colocamos por delante del paciente. Vamos a utilizar igual las dos manos, evitando la movilidad de la columna cervical o del cuello, ya que el paciente en estos casos va a tener una grave y severa lesión cervical, por lo que debemos tener mucha precaución en no causarle más daño al paciente de lo que ya presenta. Por lo tanto, procedemos a ponernos por delante del paciente utilizando nuestras dos manos. Debemos tener en cuenta que en esta situación nosotros como
los que estamos haciendo esta maniobra debemos tener fuerza, ya que esto indica que necesita mucha fuerza para hacer esta maniobra. Se debe establecer o se debe mantener lo que es frente en una posición de inmovilización para evitar ya antes mencionado lo que es la lesión. Procedemos a colocar nuestras dos manos y hacemos tracción hacia adelante y hacia arriba, de tal manera que lo que está obstruyendo la vía aérea permita que ésta se oxigene, ya utilizando métodos alternativos como es lo que es la cánula orofaringea o la cánula nasofaringea y los siguientes. Otra de las maniobras que son muy esenciales y muy utilizados en lo que es en la secuencia rápida de intubación es la maniobra de Selig. Esta maniobra de Selig fue descrita por un anestesiólogo que este de aquí consistía en hacer tracción sobre el cartílago cricoides y de esta manera hacer que el esófago superior del paciente haga presión contra las vértebras cervicales y evite el reflujo del contenido gástrico. Esto de aquí va a estar indicado en pacientes que recién haya ingerido o tenga un antecedente o cuando hayamos hecho las interrogaciones de las personas que han estado en el sitio, nos haya dicho que el paciente haya ingerido algún alimento, alguna cosa, o más que todo para evitar que el aire se vaya al estómago y también más que todo evitar y cuidar de la vía aérea para que no provoque esta anomalía a lo que es la vía aérea, es decir, que el contenido gastroesofágico no cause más daño de lo que ya presenta el paciente. También se dice que en la literatura, al hacer la compresión en el cartílago cricoides, esto nos va a ayudar a visualizar la glotis, de tal manera que al momento de introducir el laringoscopio nos va a mejorar la visibilidad de la vía aérea y por lo tanto hacer de manera más rápida, ya que en estos casos entonces esta maniobra nos vamos a poner igual como la anterior al lado del paciente. Nos colocamos para ver lo que es el cartílago cricoides, hacemos presión sobre esta. Posterior a eso nos colocamos en el cartílago cricoides del paciente, palpando siempre por debajo de la manzana de F para ubicar. Con estas maniobras nos permite tener una adecuada ventilación y por lo tanto una vía aérea adecuada, evitando de esta manera mayores complicaciones, inclusive la muerte del paciente. Es necesario tener precaución con nuestro cuidado personal, ya que cuidando a nosotros mismos nos podemos cuidar al paciente y evitar serias complicaciones que posteriormente nos perjudicarían a nosotros mismos. Gracias. Estas maniobras son esenciales en el manejo de una vía aérea, sea en paciente inconsciente, sea en paciente que presenta trauma cervical y tener su cuidado respectivo. Gracias.